días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy con el tema El combate a la mala nutrición infantil y escolar en el ámbito municipal, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente en este espacio intercambiando esta información y aspectos relevantes referente a la nutrición este día con ustedes. Agradecemos el interés y esperamos que sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañera, la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida al doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán, quien estará a cargo de impartir nuestra sesión del día de hoy. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFEC, para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Aún no lo escuchamos, coordinador. Ya. Bien, Adelante. con la brevedad a que estamos obligados en las presentaciones, digamos, protocolarias, como es lo que me corresponde, debemos cuidar no robar tiempo o mucho tiempo a los contenidos, a lo que es verdaderamente importante, el objetivo de este tipo de diálogos. Y el de hoy es muy relevante por dos razones. La primera, por el tema mismo. La nutrición, la alimentación saludable es importante toda la vida. Pero puestos a escoger, el momento más importante de la nutrición es en los primeros años de la vida. ¿Cómo lo sabemos todos? Mientras más pequeña es una criatura, un recién nacido, que quede desnutrido los 3 primeros años, probablemente, no lo sé, son cuestiones de ciencia médica, pero probablemente por muy buena vida que lleve en el resto de su existencia, lleva ya una desventaja natural que probablemente no pueda recuperar. Igualmente sabemos que no es lo mismo comer mucho que comer bien. Un gordo puede ser un gordo desnutrido. Un hombre alto, muy alto, puede ser un hombre mal alimentado y también desnutrido. Todos nosotros debiéramos, aunque hemos escuchado muchos y sabios consejos, nos cuesta trabajo cambiar nuestros hábitos. Pero si desde la primera edad, que es en lo que se centra esta primera comunicación, cuidamos que los niños, las niñas, los infantes, los que están en la primera edad escolar, se nutran adecuadamente, el país está ganando en términos de salud extraordinariamente. El segundo punto sobre el que quería llamar la atención es que iniciamos este tema de la nutrición, la verdad, con el pie derecho. ¿Por qué? Por la calidad del expositor y la enorme calidad de la institución a la que representa. Quien que haya tenido el más mínimo interés por saber de la nutrición en México y en general de la medicina interna, no ha oído hablar del instituto, como le llamaba al menos su servidor muchos años, Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Es una institución de la que México en su conjunto puede estar orgulloso. Así que, doctor Abelardo Ávila, créame, es con toda sinceridad, nos enorgullece, es motivo de satisfacción para INAFED que un investigador como usted de ciencias médicas en ese instituto
tengan la delicadeza de acompañarnos y ojalá lo podamos hacer muchas veces. Bienvenido y por su atención a todos, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañera, la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, licenciada. Gracias, Andrea. Buenos días. Señor coordinador, doctor Abelardo Ávila, compañeras, compañeros que hoy nos acompañan, a todos muy buenos días. Si me permiten, compartiré con ustedes la reseña curricular de nuestro ponente. El doctor Abelardo Ávila Curiel es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, generación 1979, maestro en Medicina Social con especialidad en Epidemiología por la UAM Xochimilco, 1984. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población en el Colegio de México de 1987 a 1990. Es coordinador general del Registro Nacional de Peso y Talla de 2015 a la fecha. Es investigador en Ciencias Médicas de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de 1988 a la fecha. Sus principales áreas de interés son la investigación de la situación nutricional en México, desnutrición infantil y los daños a la salud por enfermedades crónicas asociadas con la mala nutrición, así como el desarrollo de sistemas informáticos de inteligencia epidemiológica. En 2019 recibió el reconocimiento nacional al mérito en salud pública, medalla Gerardo Varela, por parte del Consejo General de Salubridad. Doctora Ávila, felicidades por tan merecido reconocimiento, por su ardua labor en favor de la nutrición y la salud de los mexicanos. Y sin más, adelante, Andrea. Gracias. Muchas gracias, licenciada Marina. Y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, para dar inicio con el tema. Adelante, por favor, doctor, y muy bienvenido. El foro es suyo. Pues muchas gracias por esta presentación y por la invitación a estar con ustedes en este tema que realmente es apasionante. Me complace mucho que esté el licenciado Valle, con el que hemos compartido institucionalmente muchas cosas de hace ya muchos años, tanto el instituto como el licenciado Valle en su larga trayectoria. Y sé muy bien el interés especial y personal del licenciado Valle en el tema, y aparte lo mucho que ha hecho por la nutrición de este país, y en lo que vamos a presentar hoy se va a ver reflejado esos logros, esos avances que se han hecho a lo largo ya de los últimos 40 años, y que además también, a pesar de esos avances, vamos a ver cómo todavía nos queda mucho por resolver en el tema de la mala nutrición, tanto en el aspecto de la desnutrición, es decir, las carencias, la insuficiente alimentación, como en el aspecto de los excesos, de la mala nutrición, del desequilibrio entre los alimentos, y algo que no vamos a tocar en este momento, pero que es de fundamental importancia, es cómo estos sistemas alimentarios no solo tienen problemas para la salud de las personas, de la población, sobre todo de la infancia, sino también a la salud del planeta, y ese será otro tema a reflexionar, en donde lo más importante, creo yo, en este ámbito es reconocer cuál es el papel de los municipios, de ese extraordinario pero descuidado ámbito de gobierno que es la escala municipal, donde deben de resolverse muchos de los problemas de salud y de equidad y de bienestar de la población, y que por todavía un diseño institucional insuficiente no le hemos dado toda la importancia. Creo que esta labor que está desarrollando el INAFED es fundamental para
poder realmente llegar hasta el fondo en la solución de estos problemas. Voy a compartir la pantalla. A ver, bien. Y a ver, ahí estamos. Bien. Vamos a hablar de esta herramienta que es el Registro Nacional de Peso y Talla en Escolares, que desafortunadamente debido a la pandemia que cesó la asistencia de los alumnos a las escuelas, no hemos podido continuar a partir del inicio de la pandemia, pero vamos a presentar la información más reciente que nos va a permitir reconocer con gran exactitud, quizá la virtud de esta herramienta es que nos permite reconocer con una exactitud de municipio, con una precisión de la escala municipal, pero también la escala local y la escala de escuela por escuela. Y si vamos más a fondo aún, niño por niño, niña por niña. Y esto sobre todo está pensado no tanto para presentar grandes gráficas o agregados a nivel nacional, sino que sea una herramienta que en los diferentes ámbitos de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, pero también en el ámbito de cada una de las escuelas, de los maestros, de los padres, de los alumnos mismos, puedan ser conscientes de cuál es el estado de nutrición en las escuelas. Además, las escuelas siempre reflejan el ámbito en el que se encuentran, es decir, el entorno escolar es realmente el territorio de la patria, y podemos con precisión saber qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? El registro implica pesar y medir a cada uno de los niños de este país que asisten al sistema escolar. Esto suena muy ambicioso. Cuando antes hacíamos los censos nacionales de talla centralizados, que nada más se tomaba la talla de niños de primer año, era un esfuerzo muy grande organizar toda la estrategia para que se pudiera levantar esa información. Se hacían jornadas cada 5 años y se levantaba la información. Sin embargo, decidimos cambiar la estrategia completamente, pasar de la centralización a la descentralización, pasar de estrategias centralistas que van bajando de nivel o subiendo de nivel según se vea, y decidimos que esto podía basarse en la responsabilidad local, en la responsabilidad de las escuelas, de los maestros, de los alumnos, de las autoridades locales, en un sistema abierto, en un sistema de cómputo que estuviera abierto, con protección de los datos personales, por supuesto, con claves de acceso, con medidas de alta seguridad en la protección de los datos, pero que para los responsables del cumplimiento del derecho de los niños pudiera ser accesible en todas las partes del país. Inclusive en aquellas donde no hubiera internet, se podían tomar los registros en papel o en un celular o en cualquier dispositivo y después volcarlos al sistema para tener un sistema construido entre todos. Esta era la lógica de este modelo. Entonces es un sistema que nos permite monitorear los grupos de riesgo, tener con un conocimiento preciso de cómo está ese estado de nutrición, y esto asociarlo con otros factores que están determinando la nutrición de la población. Se trata de detectar qué problemas, pero sobre todo quiénes son los más afectados. Y otro punto es que esta información no sea una información oscura que va a un largo proceso de elaboración para después sacar una publicación y después darla a conocer. Por ejemplo, los censos nacionales de talla, los primeros pueden tardar 3, 4 años en tener toda la información disponible, porque había que capturarla y había que hacer un procesamiento, depuración, etcétera, y luego integrarla
y luego analizarla, y todo esto pues, podría llevar años. Una de las características de este sistema es que lo hace en tiempo real, es decir, todo el procesamiento es automático y toda la liberación de la información también es instantánea y es automática. El sistema no es nada más un sistema técnico de información, sino está metido dentro del concepto del interés superior de la infancia, de los derechos de la infancia, en donde no se trata de evaluar el estado de nutrición nada más para tener la información o tener un dato o para planificar a nivel central, sino sobre todo se trata para conocer cuál es la situación actual y poder intervenir directamente con un enfoque de derechos fundamentalmente. Les decía, todo este sistema funciona así en automático, se genera la información, los resultados, todos están en línea, ¿no? Tiene una base legal que también ahí trabajamos durante muchos años, los que nos dedicamos ahí a reivindicar el derecho a la salud y a la nutrición y los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Y en la Ley General de Salud ya está establecido la obligación de la Secretaría de Salud en coordinación con la SEP y los gobiernos de entidades federativas y con la colaboración de todas las dependencias para llevar a cabo la detección y seguimiento del peso, talla y índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica. Esto lo tenemos desde hace casi siete años. Y les decía, esto me lo voy a saltar rápido porque estoy de tiempo, pero hay toda una base legal muy establecida de cuál es la obligación del Estado y de las instituciones y de todas las instituciones responsables de garantizar los derechos de la infancia con interés superior. Y dentro de eso, el ámbito municipal, insisto, es el ámbito más directo. Ahí están los niños y niñas, y ahí es donde se tiene que actuar y aterrizar cualquier acción que se tome o se decida. Actualmente, por decir algo, los problemas de asistencia alimentaria ya pasaron de hace 30 años que estaban centralizados ahí en el DIF de Emiliano Zapata en la Ciudad de México, a ser ya responsabilidad del ámbito municipal, es decir, los municipios son los que operan el programa, los que lo llevan a cabo, los que lo evalúan, los que dirigen las acciones a la población que más lo debe necesitar, ¿no? Entonces, todo esto está en este contexto. Y entonces la idea es el sistema que les voy a presentar es para todas las escuelas, para todos los estados, para todos los alumnos, y tiene diferentes logísticas, ha tenido diferentes logísticas de recolección de datos. Algunas veces alguna institución como el DIF estatal o la Secretaría de Salud o la SEP o diferentes instancias coordinadas como por ejemplo CONAFE y la misma sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, pues participan en este tipo al alimentar este sistema. Bueno, el sistema está muy organizado. Les digo, es desde elementos que se puede registrar en papel hasta dispositivos que se pueden registrar. Inclusive pudimos desarrollar básculas automatizadas que al pesar toman el peso y la talla de manera automática y de manera automática la transmiten a la red. Hay todo un sistema muy organizado que no voy a detener en esto, nada más lo único que les indico es que es un sistema muy organizado, muy estructurado, no me voy a detener en los detalles, pero que en estas páginas ustedes pueden accesar a la información o acceder a la información y tener la información agrupada, inclusive escuela por escuela. Y los responsables directos de la atención de los niños pueden tener acceso mediante una clave a la información nominal
de los niños, es decir, el director de una escuela podrá tener acceso a la información nominal de los niños de la escuela, o el responsable municipal podrá tener acceso a la información de los niños y niñas de las escuelas y a los datos específicos, claro, cumpliendo con los mecanismos y protocolos de protección a los datos personales. Tenemos también un sistema de georreferenciación, es decir, toda la información, aparte de los tabulados de cuál es la prevalencia de peso para la talla o de talla para la edad, nos lo expone de manera georreferenciada, es decir, en mapas de gran precisión que nos puede ubicar escuela por escuela en todo su polígono urbano de calles o en las comunidades rurales. También puede ahí estar ubicado con el sistema de mapeo. ¿Qué es lo que nos mide este Registro Nacional de Peso Talla? Básicamente dos indicadores: la talla para la edad, que nos sirve para saber, sobre todo en los niños de primer grado escolar, cuál es el estado de nutrición con el que llegaron a ingresar a la primaria. Es decir, la talla que alcanzó un niño a los 6, 7 años, cuando ingresa a primer año de primaria, es un excelente indicador si la alimentación fue suficiente los primeros años de vida. Y ahí esta información la podemos relacionar con lo encontrado en los censos de 1994, 1999 y 2004. Es decir, tenemos censos nacionales de talla que se dejaron de hacer desafortunadamente en el 2009, ya las autoridades responsables o irresponsables de continuarlo ya no lo hicieron, se negaron a hacerlo y perdimos esa serie histórica, pero ya la recuperamos con este censo. Pero aparte también a través del índice de masa corporal, es decir, la relación del peso para la talla, podemos detectar si los niños tienen sobrepeso u obesidad. Y esto lo podemos relacionar con las encuestas nacionales de nutrición, que una sesión anterior sé que la doctora Teresa Chama expuso el sistema de encuestas nacionales de salud, es decir, esto está articulado con esto. Entonces entraremos rápidamente a desnutrición infantil para ver la capacidad de este instrumento, ¿no? Aquí les digo, tenemos los antecedentes, esta es escala nacional, ahorita vamos a ver desagregado, pero tenemos aquí cómo se fue haciendo los diferentes registros, y aquí lo que interesa mucho es ver aquí este es la magnitud de la desnutrición, es decir, el déficit de talla en grado leve, esta banda amarilla, moderado y grave, en rojo y rojo oscuro. Y podemos ver cómo hubo un avance, a esto me refería cuando vemos el esfuerzo que se hizo ya en el siglo pasado para abatir la desnutrición. Hubo esfuerzos importantes para enfrentar el problema del hambre, el desabasto, la mala nutrición, y logramos disminuir de un 43%, es decir, aquí la mitad de los niños que entraban a primaria, casi la mitad tenían ya un déficit acumulado, padecido durante los primeros años de vida. En este momento nos hemos estancado a lo que sabemos, ¿no? Llevamos un buen rato de estancamiento, ¿no? Quizá 20 años, en donde no hemos podido ya avanzar en garantizar la buena nutrición los primeros años de vida. Es decir, aquí hay una tarea pendiente, ¿no? Y esto lo podemos expresar en mapas donde podemos ver el avance. En estas zonas más oscuras es donde había la mayor prevalencia, digamos, hasta un 40%, 30, más casi 40%, como eran los estados de Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Y podemos ver cómo de 1994, después en el 99, podemos ver un escaso avance, casi se mantuvieron igual entre 94 y 99, pero ya para 2004 encontramos un fuerte avance, una fuerte mejoría en el estado de nutrición de la población, es decir,
fue retrayéndose la desnutrición. Si bien esto, por decir algo, aquí, si hablamos de Chihuahua, decimos, miren, ya el conjunto del estado está en verde. Bueno, sí, pero es un promedio. Si nada más distinguiéramos aquí la zona tarahumara, veríamos que no ha avanzado gran cosa. Lo mismo Chiapas, por ejemplo. Entonces, vemos cómo seguimos teniendo a escala estatal, pero también lo podemos ver aquí a escala municipal, ¿no? Y les presento nada más el ejemplo del Estado de México, pero en la publicación y en los sitios de consulta en Internet pueden acceder a todos los estados. Y aquí vamos a ver qué pasó, por ejemplo, en el Estado de México a partir de 1994 con desagregación municipal. Podemos ver aquí la zona Mazahua, por ejemplo, aquí muy afectada por la desnutrición. De hecho, en esta zona aquí de los municipios de Villa Victoria, San José y San Felipe del Progreso, allí como pudimos mapear la densidad de niños, la prevalencia de desnutrición, encontramos que era la zona del país donde había mayor concentración de niños desnutridos. De hecho, eso se lo planteamos al gobierno estatal y empezamos a tomar medidas para atender prioritariamente esa zona. En 99 apenas empezó a haber una modificación, pero ya para 2004 hubo un avance muy importante. Ya para 2009, que ahí hicimos un censo en el estado, en 2009 también, un censo estatal, vemos que ya quedaba nada más aquí San Felipe y San José como municipios con más del 20% de población en situación de talla baja. Y este es para el 2016, donde vemos un fenómeno, y nada más aquí queda San Felipe. Aquí nos aparecen Donato Aguirre, nos aparecen algunos municipios, y algunos vemos un deterioro también en los municipios conurbados asociados a la migración, ¿no? Entonces, así lo podemos ver para cada estado y poder definir y poder además ver, visualizar en cada escuela cómo va la evolución de la talla normal, y eso como indicador del estado de nutrición en los primeros años de vida. Y el otro aspecto es que sin haber resuelto el problema de la desnutrición, estamos enfrentando un grave problema de sobrepeso y obesidad infantil que empieza en el ámbito escolar. Y aquí vemos que aquí nuestra información es relativamente reciente. La primera en Sanud, que tomó ya conocimiento estudió ya la población escolar, encontró niveles importantes de sobrepeso y obesidad en la población escolar. De hecho, cuando se dio a conocer esta información, también se dio con la noticia de que era la prevalencia más alta que se había documentado a escala mundial. Fue cuando empezó a correr la noticia de que México era el país que tenía la mayor prevalencia de obesidad infantil. Se debe a esta información, a estas encuestas. Estas son las encuestas nacionales, y vemos cómo se mantiene de que en la primaria, y si vemos que en la primaria, el promedio sería el tercer año de primaria, es decir, a los 9 años de edad, el 34% de la población ya es escolar, ya tiene sobrepeso u obesidad. Y si lo vemos a escala nacional, podemos ver cómo, desde que tenemos información, pues el problema es un problema que avanza, e inclusive en estados donde hay desnutrición infantil todavía, como por ejemplo Yucatán, tenemos problemas fuertísimos de obesidad. Es decir, no hemos transitado de la desnutrición a la obesidad, sino hemos transitado de la desnutrición en las primeras etapas de vida a la obesidad ya en la etapa escolar. Y esto en términos de salud pública es terrible, porque un niño que fue desnutrido y en etapa preescolar y entra a la etapa escolar desarrollando obesidad, su daño metabólico es terrible. Son los niños que van a tener todas estas enfermedades crónicas que estamos padeciendo como una enorme epidemia, van a presentarse de manera temprana, de manera precoz, y con una intensidad mucho mayor, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este mapa, es impresionante, es cómo se va dando por año escolar. Es decir, en el primer grado ingresan
escasa prevalencia de obesidad, pero en el transcurso escolar se va incrementando y vemos, por ejemplo, en sexto grado, ya vean la diferencia de escalas, ¿no? El rojo es el más intenso, ¿no? Son la prevalencia de cómo se va incrementando. Porque ya prácticamente cuando los niños salen del sexto grado, ya más de la mitad presentan problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y en algunos estados llegan a ser mayor. Por ejemplo, en la ciudad de Mérida ya es más del 50% de los niños de sexto año con problemas importantes, ¿no? Y aquí también podemos ver la evolución de la prevalencia de obesidad, ¿no? Vemos cómo se van dando aquí, por ejemplo, el Estado de México, hicimos el censo en 2009 y ahí se pudo alertar de que el problema de obesidad era importante. Se tomaron algunas medidas que aparentemente han contenido esta tremenda pandemia. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla. Bien. Digamos, yo terminaría, espero haber expuesto cuál es, por un lado, la utilidad de esta herramienta y, por otro lado, la gravedad de la situación, ¿no? Es decir, tenemos una herramienta que nos permite, escuela por escuela, o que nos debería de permitir ahora en el regreso a clases, estimar escuela por escuela cuál es la situación de cada uno de los niños. Y en un proceso que tenemos que construir todos, ¿no? No es un proceso de que lo construye una autoridad o una dependencia, sino está concebido como parte de una nueva manera de hacer las cosas, de manera con la participación de todos los espacios de gobierno y de ciudadanía, y donde al identificar este problema, que me atrevo a decir es el problema de salud pública más grave, ¿no? Y no solamente yo me atrevo a decir, sino la OMS y también la Secretaría de Salud, y todos creo que somos conscientes que es el problema de salud más grave del país, ¿no? Lo vimos en la pandemia de COVID-19, es decir, el altísimo costo que tuvimos que pagar en salud y sobre todo en enfermedad y en mortalidad, fue en personas con daño metabólico, precisamente asociado a la obesidad y a la mala nutrición. Y sobre todo aquellos que habiendo sido desnutridos los primeros años de vida, pasaron a desarrollar precozmente una importante obesidad, sobrepeso y obesidad en la etapa escolar, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. La invitación es que desde la conciencia del ámbito municipal se vea que el conocimiento de la situación de nuestros niñas y niñas, sobre todo ahora que ya la educación inicial ya forma parte de la educación básica, es decir, podemos establecer toda una línea de protección con el sistema para la protección integral, el CIPINA, de niños, niñas y adolescentes, de los derechos de niñas y adolescentes. Podemos, en esa ruta de atención, esa ruta integral de atención, la RIA, podemos estar viendo o asegurándonos de que todos nuestros niños y niñas estén en las mejores condiciones posibles e intervenir. Y digo, el ámbito local tiene muchos elementos para intervenir en coordinación con los centros de salud, en coordinación con los sistemas de asistencia alimentaria, con los maestros, en estrategias que están definidas en los servicios estatales, en los servicios institucionales, el IMSS, el Seguro Social mismo, para poder atender a la población. Entonces, yo los invitaría en la presentación, que me imagino que se les distribuye
a todos ustedes. Ahí vienen los sitios de internet en los que pueden ustedes acceder. Y aunque ya la información está desactualizada por toda esta brecha que tuvimos por la pandemia, esperemos retomarla pronto. De cualquier manera, si alguien quiere de motu propio ya empezar ahora, cuando empiece el ciclo escolar el próximo mes, empezar a activar, aunque sea de manera piloto, la carga de información de las escuelas desde el ámbito municipal, pues se ponen en contacto con nosotros y nosotros les daremos acceso al sistema para la carga de datos, les daremos la asesoría y podrán ustedes contar con esta herramienta para que sea usada. Está a su disposición. Es un instrumento del Estado mexicano para poder servir en todos los ámbitos de gobierno, en todas las instituciones, y que pues sea algo de utilidad para contribuir a enfrentar este gravísimo problema. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho la exposición por parte del doctor Abelardo Ávila y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Marina Galicia, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, licenciada, le escuchamos. Gracias, Andrea. Doctor, pues por mi parte, felicitarle porque este panorama que usted nos muestra, aún con esta interrupción en el seguimiento a este registro de peso y talla de los niños, pues vemos un trabajo de prácticamente 3 décadas en las que ha habido resultados importantes. En el tema de la desnutrición, pues bueno, se avanzó bastante, se redujeron esos niveles, aunque todavía en México, como usted lo dice, tenemos un porcentaje que se ha quedado estancado también por algunos años, aunque tenemos conocimiento que se han emprendido muchas acciones a nivel de todos los niveles o los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, seguimos presentando en México problema de desnutrición infantil. Y por otro lado, pues resulta preocupante que no obstante tenemos este tema y se ha avanzado, ahora avanzamos, pero al sobrepeso y a la obesidad infantil, que es también, como usted lo dijo, un problema de salud pública que a futuro va a generar serios problemas tanto en la atención, por la capacidad que pudiéramos tener para atender todas las consecuencias y efectos que estas comorbilidades en la edad adulta pues generan, ¿no? Entonces, si ya los tenemos, incluso en la población adulta, los niveles también de obesidad y sobrepeso están altos y ya también este es un tema de salud pública, pues las generaciones que vienen y que están creciendo se van a sumar y estos números, si no le ponemos ese freno y nos sumamos a hacer los esfuerzos correspondientes, pues bueno, este problema va a crecer y va a crecer si lo dejamos crecer. Entonces, doctor, pues nos deja una tarea a todos nosotros, a los compañeros de los municipios, de visitar estas plataformas con esta información a nivel estatal, municipal, para ver qué se puede hacer a nivel local, apoyarse con instancias como usted, que también ofrece el apoyo y la orientación del Instituto Salvador Subirán, para darles la asesoría y la orientación a quien acuda a ustedes. Pues también hay que tomarle la palabra y emprender acciones. También sabemos que la Secretaría de Gobernación, a través del CIPINA y ahora el PRONAPINA, está emprendiendo acciones muy interesantes y muy importantes a nivel de gobierno federal y de instituciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, con acciones muy puntuales para atender estos problemas y garantizar el derecho a la alimentación y a la salud de la población infantil y juvenil. Doctor, le agradecemos, sin más, pues le agradecemos toda esta importante información, este panorama, y le agradecemos su tiempo, su experiencia compartida en este diálogo virtual. El licenciado Valle está atento a la sesión. Le agradecemos este espacio y si nos permite ver si en nuestro chat hay preguntas o comentarios al respecto del tema, poderles dar atención. Andrea, no sé si tenemos preguntas. Muchas gracias, licenciada Marina.
Y sí, doctor, nuestro participante Alfonso Núñez Vargas nos consulta referente a la prohibición de alimentos de comida chatarra en las escuelas. Nos pregunta que qué pasó con este tema, ya que influye bastante en los problemas de la nutrición y la salud en la niñez. No sé si usted podría abordar un poquito sobre este tema. Sí, sí, con gusto. Es una pregunta muy interesante. Además, nos remite mucho al ámbito municipal también, ¿eh? Hay un vacío legal importante. Comenzando desde la misma definición de alimentos chatarra, ¿no? Que hay, por ejemplo, eso, en una legislación es difícil utilizar el término y que tenga un valor jurídico como para tomar medidas administrativas o legales para restringir el consumo. El otro está elementos de libertad de comercio, de libertad de decisión de los padres, incluso de libertad de decisión de los niños y niñas. Entonces, no es un problema simple, pero lo que sí como estrategia, sobre todo de los grupos civiles, ha sido generar leyes, sobre todo en el ámbito estatal y municipal, o reglamentos municipales, que permitan la regulación y sobre todo la no exposición de los niños a estar consumiendo estos productos, que indiscutiblemente son negativos, están muy definidos. Hoy hay una definición técnica que son los alimentos ultraprocesados y hay una definición también en el etiquetado que ya nos permite identificar estos productos. No todos, pero sí los productos empaquetados sometidos a la regulación de la norma de etiquetado. Entonces, allí, digamos, hay avances donde podemos regular, pero desde luego que no se trata de prohibir. De hecho, sería imposible prohibir un enfoque meramente prohibicionista. Hay regulación, hay la protección, en la misma protección de los niños, el que esos alimentos no estén en los espacios educativos, no estén en los espacios de responsabilidad de cuidado de los niños en el ámbito federal, estatal o municipal, es decir, que no estén en las estancias o no estén en venta en las oficinas públicas, etcétera. Eso se puede hacer como regulación, no como prohibición, sino como regulación. En el estado de Oaxaca es pionero en haber hecho la prohibición en la ley de protección de niños, niñas, adolescentes, como venta a niños y niñas. Y ahí sí hay una base legal para hacerlo. Pero también en el estado de Oaxaca se han dado decisiones comunitarias en el ámbito municipal de prohibir en absoluto la venta de estos productos en el ámbito local o municipal, ¿no? Oaxaca tiene muchos municipios, entonces el ámbito municipal es controlado. Hay otros municipios donde no se puede controlar, pero es algo que va a ayudar, sirve, pero sobre todo sirve para concientizar, no para prohibir, porque eso nos mete en conflictos, pero sí para regular, para educar, para concientizar y sobre todo para proteger a la infancia. Y en eso hay avances y qué bueno que se esté haciendo. No se trata de poner un cuerpo de vigilancia para garantizar que no se vendan, sino más bien que sea un elemento educativo, un elemento regulatorio que permita tener conciencia a todos de que esos alimentos deben ser consumidos, sobre todo por los pequeños a los que les genera un daño mayor, ¿no? Y está más que demostrado. Muchísimas gracias, doctora Abelardo, por su puntual respuesta. Nuestra participante Leticia Ruiz nos pregunta, ¿es necesario e indispensable aplicar y regular en las instituciones educativas el plato del buen comer en las escuelas? Bien, mire, el plato del bien comer es una imagen para ilustrar una serie de conceptos. Como toda imagen, pues no puede ilustrar todos los conceptos. O sea, el escudo nacional es nuestro escudo, es una imagen que representa la patria, pero no es la patria misma. Entonces, a veces se ha confundido que el plato del bien comer ya es en sí la orientación alimentaria. No, hay una norma de orientación alimentaria que es la que hay que seguir. Y es, digamos, obligatorio para todos los que dan orientación alimentaria. En el ámbito escolar se debe de dar orientación alimentaria y educación nutricional, y ahí sí hay que aplicar la norma, que por cierto en este momento está en revisión, ¿no?
y está en modificación misma el plato del bien comer. O sea, es un instrumento útil, educativo, no es el único, no es todo, no dice todo. Lo importante es los elementos de educación que están contenidos en la norma, sobre todo la norma que se está elaborando en estos momentos, que ya es una norma de avanzada. La antigua norma tiene ya 23 años de que se formuló. Entonces, en esos 23 años ha habido muchas cosas. Si esa norma no sirvió para detener la epidemia de obesidad infantil, bueno, quiere decir que hay que afinar esos instrumentos todavía. Pero sí, entonces yo diría más bien revisar los lineamientos de orientación alimentaria, los lineamientos para la expedición para la venta de alimentos, la presencia de alimentos, la composición de los programas de asistencia alimentaria. Y allá hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Lo importante es que seamos conscientes de la magnitud del problema y de que, como bien decía Marina, que esto no lo podemos dejar crecer, porque ya ahorita ya nos está causando muchos problemas, pero hacia el futuro el panorama realmente es apocalíptico, ¿no? Es de una inviabilidad del sistema de salud, es una inviabilidad de la fuerza de trabajo, una inviabilidad del sistema de seguridad social, ¿no? O sea, por donde le busquemos, es una catástrofe económica, ecológica, laboral, en fin, social, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentarlo con claridad y con firmeza, y además con una solución que es muy agradable: comer bien. De verdad, es más agradable comer bien que estar intoxicados con azúcar y sal y grasas saturadas. Y nada más quisiera decir, por ahí alcancé a ver un comentario que decía que la responsabilidad de la alimentación es en la casa, es en el hogar, son los padres. Ese es un concepto que trata de aportar algo importante, es decir, que los padres se tienen que responsabilizar, pero deja de aportar en algo que es muy importante, que es la responsabilidad que tenemos, que está reconocido en derecho internacional, sobre todo en toda la protección de la infancia, es de que es una responsabilidad de Estado, es una responsabilidad de la sociedad velar por el interés superior de la infancia, por el bienestar y la salud de la infancia. O sea, no puede nada del bienestar de los niños es responsabilidad exclusiva de los padres, sobre todo porque todavía las inequidades, la desigualdad social impide que muchos padres tengan la capacidad de garantizar los derechos de la infancia, y es donde el conjunto de la sociedad, el Estado, los órdenes de gobierno deben intervenir. Muchas gracias, doctora Abelardo. También nos pregunta nuestro participante Alfonso Núñez, referente al Programa Nacional de México Sin Hambre. Si nos puede comentar un poquito al respecto, referente a los resultados. Bueno, eso se acabó hace 7 años ya, por estas fechas se suprimió. Desafortunadamente en la historia del país ha habido muchos arranques y luego frenos, ¿no? Recuerdo mucho el sistema alimentario mexicano, que fue muy interesante, hizo cosas buenas, pero al término de la administración ya la siguiente ya no lo siguió. En este caso, el Programa Nacional México Sin Hambre arrancó como la actividad prioritaria de la administración. Se destinaron recursos, acciones, se lograron cosas importantes. Yo en lo personal tuve la ocasión de participar en lo que se implantó con estos sistemas justamente de vigilancia y atención a la población identificada con problemas de nutrición en la montaña de Guerrero, y aún en condiciones tremendamente difíciles de pobreza, de escasez y de inseguridad. Se lograron grandes avances, logramos abatir la mortalidad infantil en un 70%, logramos mejorar el estado de nutrición.
pero ahí la idea, y regreso a la importancia del ámbito municipal, ahí la idea es que no fuera un accionar del gobierno federal, sino fuera, y así se concibió, una acción local a partir del municipio, a partir de las capacidades municipales, con la participación comunitaria. Por ejemplo, el CONAFE cumplió un papel muy importante, la población misma, los promotores locales, las instituciones locales, para llevar a cabo la vigilancia y la atención de los niños. Y así, ese programa que arrancó ahí como piloto y que se pretendía extender a todas las zonas marginales del país, ya no se pudo seguir, ¿no? Ha faltado esa continuidad, falta esa continuidad aún, y esperemos que también, digamos, este tipo de sistemas de información y estos esfuerzos de involucrar al ámbito municipal en la solución y además también en la participación presupuestal para la atención de estos problemas, pueda ser algo que nos conduzca al abatimiento en el mediano corto plazo, más corto que mediano sería lo ideal, de la desnutrición infantil, y de ahí, construyendo la buena nutrición, también atacar el sobrepeso y la obesidad en edades tempranas. Muchas gracias, doctora Abelardo. También nuestro participante Alfredo nos pregunta, ¿el sobrepeso y la obesidad se han convertido rápidamente en un problema global? ¿Existe evidencia que demuestre una relación entre el aumento de peso maternal excesivo durante el embarazo? ¿Las madres que tienen sobrepeso antes del embarazo tienen más riesgo de tener niños con sobrepeso? Sí, por supuesto, ¿no? Inclusive tenemos un problema importante ya de diabetes gestacional, ¿no? Que no es en automático, no es que la madre obesa en automático genere diabetes. Se generan riesgos y aunado a otras condiciones, estamos viendo incrementar la diabetes gestacional, pero no solo la diabetes gestacional, sino la diabetes temprana en madres en edad reproductiva. Antes la diabetes era una enfermedad que se presentaba en la etapa postproductiva, es decir, ya inclusive después de la edad reproductiva materna, y esto hacía que el factor materno en la obesidad infantil no fuera, no contribuyera de manera importante, es decir, la obesidad se daba después, ¿no? Además, por las mismas demandas de crecimiento, los primeros años de vida, los primeros 3 años de vida, era difícil generar obesidad precoz, ¿no? A la fecha es muy raro que haya obesidad antes de los 3 años de edad, pero en estos casos sí, de mala alimentación materna, de diabetes materna, sí se da y sí hay un mayor riesgo. Y lo que quiero insistir es no solamente en el riesgo de padecer la obesidad, sino que la obesidad sea una obesidad que cause un daño metabólico intenso y precoz, ¿no? Es decir, habrá una obesidad que puede ser que no cause tanto daño metabólico, como la obesidad que puede suceder en niños que fueron desnutridos, que empieza desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Y que además sea por exposición a alimentos ricos en carbohidratos, en azúcar, en sal, y que generen la presentación temprana de hipertensión, de diabetes, de problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, que es lo que nos está matando en estos momentos a la mayoría la mayoría de las muertes ocurridas son por estas enfermedades, y la proyección hacia el futuro es, insisto, apocalíptica, ¿no? Ese es otro tema, pero sí, si les platicara de eso, yo creo que el día de hoy no dormiría nadie. Muchas gracias, doctora Abelardo. Nuestro participante Eric nos consulta referente a la situación en cuanto al etiquetado y a los IEPS. ¿Cómo se puede hacer eficiente esto? O bien, ¿cómo se refleja esta eficacia en cuanto a los resultados? Miren, el etiquetado, igual que el plato, es un instrumento.
¿no? Digamos, un martillo no clava clavo solo, ¿no? Hay que saberlo usar y hay que tener clavos y hay que tener el martillo. O sea, pero no. Entonces, son instrumentos, a veces, por ejemplo, hay un debate, sobre todo aquellos que se oponen al etiquetado, ya ven, no sirve para nada. No sirve para nada porque también, al no haber una buena regulación de la publicidad y de las actividades de comercialización, las estrategias compensatorias de la industria alimentaria han logrado o han tendido a neutralizar. Recientemente hay denuncias. Yo recomendaría que entraran a la página del Poder del Consumidor, que documenta mucho de estos actos de malas prácticas de comercialización, en donde tratan de compensar, porque lo que le interesa son las ventas, mantener las ventas. El etiquetado, igual que el impuesto, el IEPS que se menciona ahí, son instrumentos que solamente articulados funcionan, ¿no? Entonces, y es lo que se está haciendo y lo que se está articulando en estrategias nacionales que vean de manera integral el problema. Por ejemplo, estos sistemas de vigilancia en estado de nutrición escolar y preescolar son muy importantes para poder focalizar, direccionar y conocer la magnitud. Pero también la orientación alimentaria, también la regulación, también los impuestos. Los impuestos se planteaba, los modelos econométricos decían que para que el impuesto fuera eficiente tenía que ser 20% del producto. Se asumió un 10%. Nada más, ¿no? Pero además también con otras posibilidades de ventajas fiscales, ¿no? que tenían estas empresas y que compensaban fácilmente ese pago de impuestos. El impuesto nunca les preocupó, sino lo que les preocupaba era que quedara una imagen de que eran alimentos dañinos. Por eso se pusieron al impuesto, por eso pusieron al etiquetado. Tenemos el impuesto, tenemos el etiquetado, pero sí nos falta una mayor capacidad, que yo me iría más, no por el lado de la represión, ¿no? De poner impuestos y regulaciones y poner a la Guardia Nacional a vigilar que no se consuman estos productos. No, por ahí no va el asunto, ¿no? Como una sociedad desarrollada, una sociedad consciente, tenemos que comprender el problema, actuar, no solo en el ámbito personal, que también hay que hacerlo, ¿no? Es importante el ámbito personal, pero también eso de reducir a un voluntarismo, sobre todo cuando se trata de población infantil, que son consumidores vulnerables, ¿no? Porque la publicidad engañosa, por ejemplo, que se haya prohibido los personajes y las caricaturas y los regalos, eso también se reguló, no se ha mencionado, pero ha sido muy importante la regulación publicitaria, que no haya publicidad en las barras infantiles, que no haya publicidad en las escuelas. O sea, todo ese conjunto está construyendo la capacidad de enfrentar el problema. Hace falta incorporar más, hasta ahorita ha sido, las organizaciones sociales han sido las que han hecho el cabildeo, han propuesto las reformas, han propuesto las leyes, las normas, la normatividad, pero hace falta que sea más social, que sea más consciente y que podamos ir rompiendo inercias en donde, o sea, todo lo que nos llevó a esta situación. Entonces, eso se tiene que ir construyendo. Por eso este espacio, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, porque es un espacio para poder expresar esto en algo que es, insisto, y perdonen la repetición y la insistencia, es en el ámbito municipal donde se pueden definir muchísimas cosas. Y nosotros estamos muy, muy agradecidos con usted, doctor, porque realmente ha sido muy, muy enriquecedor este espacio, el que nuestros participantes nos compartan estas inquietudes. Justamente es lo que hace más enriquecedor el saber qué es lo que está pasando a nivel municipal, qué dudas o qué inquietudes se tienen. Entonces, nosotros también estamos muy agradecidos con usted por esta oportunidad. Y tengo una pregunta más por parte de nuestro participante Victorino Rodríguez. Volviendo un poquito al tema de la comida chatarra, nos dice, bueno, nos consulta que qué tan importantes son los comedores en las escuelas primarias, cuando también al mismo tiempo tenemos unas tienditas que nos siguen vendiendo a los niños, pues esta comida chatarra, ¿no?
Sí, bueno, y hay dos cosas, que a veces las tienditas son los puestos o las tiendas ambulantes que entran en la regulación municipal, ¿eh? Ese es un esfuerzo de regulación municipal y ahí sí no puede intervenir ni el Estado, ni el gobierno estatal, ni la federación. O sea, esa es una cuestión, pero además también no es para una estrategia de represión, sino es una estrategia de regulación y de armonización social, digamos, de la función que tiene el comercio y la regulación que tiene, la protección de que los niños no tengan acceso a este tipo de productos de una manera facilitada. Bueno, dicho lo cual, el otro tema que también es afortunadamente ya del ámbito municipal, son los comedores. De hecho, ahorita ya quedó en el ámbito escolar. Ya, en algún momento estuvo en el ámbito municipal porque la asistencia alimentaria estaba pasando por los DIFs municipales, que eran los que ejecutaban ahí el programa, ya bajo la normatividad y la conducción de los DIF estatales. Pero en este momento se optó por un modelo de La Escuela es Nuestra, en donde dicen, bueno, si quieren usarlo para pintar, pinten, y si quieren usarlo para poner un comedor, pongan un comedor. Creo que esto es algo que debemos de corregir y esperemos que se corrija en un futuro. Se va a corregir, estoy seguro, pero en este momento, tanto por la pandemia como por otras circunstancias, lamentablemente se suprimió, a veces con argumentos válidos, el que hubiera un sistema de comedores escolares muy establecido, ¿no? Con funciones y una regulación y además todo un apoyo en cuanto a su operación. Y además, ese es un concepto fundamental que también se debe de construir. Y ahí también, digamos, a los ámbitos municipales les ofrecemos asesoría en la instalación de el modelo de comedores escolares que pueden contribuir a la salud alimentaria, pues a la salud nutricional, a la conjunción de la alimentación saludable y el bienestar de los niños. Es muy importante. Tenemos que construir un sistema nacional, pero nacional, que quiere decir aterrizado en el municipio, de comedores escolares en donde ahí se pueden enseñar 1000 cosas, desde el respeto al medio ambiente, el consumo local de alimentos, etcétera, ¿no? Era lamentable que a veces en los comedores comunitarios lo que fuera era transportar elementos empacados, muchas veces alimentos chatarra, que llegaban desde sitios muy lejanos, a veces desde el extranjero, y que estaban con una composición nutrimental nada saludable. Y eso, bueno, estuvo bien que eso se dejara de lado. Pero como hay experiencias bellísimas, sobre todo en las comunidades, yo conocí experiencias comunitarias bellísimas de sistemas de alimentación escolar, ¿no? Donde los niños aprenden desde cocinar, el valor de los alimentos, el cultivo de los alimentos, y ellos mismos se concientizan, ¿no? Hay una, creo que es Alpuyeca, en el estado de Morelos, y una escuela maravillosa con un comedor extraordinario y que lo llevan los niños además, ¿no? Y los niños son los que, me acuerdo que hasta me regañaron porque una de mis pasantes con los que fui ahí estaba abriendo un alimento chatarra, entonces los niños mismos pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Aquí no está permitido, y me explicaron por qué, ¿no? Entonces, esos sistemas son fundamentales y ojalá que podamos reconstruirlos de abajo arriba, ya que ahorita de arriba abajo como que no se interrumpió ese proceso. Pero de abajo arriba y de arriba abajo lo tenemos que construir nuevamente. Muchas gracias, doctora Abelardo. Y a continuación vamos a cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización del INAFED, quien también quiere hacernos un comentario. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Oiga, doctor, pues primero que nada agradecerle qué charla tan dinámica nos ha provocado, cosa que es lo primero que le quisiera agradecer.
porque sin duda alguna, después de su intervención, leyendo las preguntas, escuchando sus respuestas, pues ha motivado realmente un diálogo muy enriquecedor, muy fluido, que nos ha llevado desde muchos aspectos, ¿no? Desde las partes más, digamos, científicas, hasta esto último que nos estaba comentando que se me hace fundamental, la esperanza de reconstruir de abajo hacia arriba. Y en esa reconstrucción, pues usted ha mencionado ya varios aspectos que le corresponden a la autoridad municipal, entendiendo, como bien señalaba también, que es un compromiso del Estado mexicano, ¿no? El velar por los derechos de los niños es un compromiso del Estado mexicano. Ciertamente hay un papel de otros actores como los padres de familia, la academia, la iniciativa privada y demás, que sin dejarlo de lado, enfatizar este papel del Estado mexicano y como parte del Estado mexicano, pues los órdenes de gobierno, particularmente el municipal. Usted por lo menos mencionaba dos aspectos, a mi punto de vista, fundamentales, doctor. El papel, por ejemplo, en la organización de los comedores escolares, el papel del municipio, no en la prohibición, sino en la regulación, que es una facultad básica. Nosotros hemos dicho muchas veces aquí en los diálogos del INAFE que el municipio se constituye realmente en un orden de gobierno porque tiene una serie de facultades fundamentales y una de ellas la de crear un marco normativo que ellos definan, que ellos aprueben y que ellos apliquen en su propio entorno, es sin duda alguna uno de los aspectos fundamentales en la capacidad de gobierno de justamente de esos gobiernos locales. Entonces, esos dos son aspectos fundamentales. Y como comentaba, en esta reconstrucción de abajo hacia arriba, sin duda alguna, habrá otros aspectos, doctor, que tal vez nos pudiera compartir sobre la experiencia que ustedes han tenido. ¿Qué otro punto sería relevante que las autoridades municipales que hoy nos escuchan tomaran en cuenta, ¿no? Para esos temas? Y también pensando en la experiencia que ustedes tuvieron, comentaba hace algunos años con las estadísticas que nos puso en la pantalla, pues cómo sí se pudo revertir aspectos de desnutrición. Entonces, de esa experiencia, sin duda alguna, también hay algunos aspectos que sin duda alguna mantienen su vigencia o pueden seguir siendo viables para ponerlos en la mesa de las autoridades municipales, doctor. Sí, bueno, hay muchas cosas, por supuesto, pero yo recuerdo con mucho agrado el programa de combate a la desnutrición infantil en Yucatán. Yucatán todavía en 2006 aparecía como uno de los 3 estados de mayor prevalencia de desnutrición infantil. Además, Yucatán es milenario, ¿no? Uno revisa la historia de Yucatán y la mortalidad infantil y hay inclusive la misma literatura, ¿no? Los escritos de Hermino Abreu Gómez, hay un drama tremendo en cuanto a la desnutrición infantil y la mortalidad infantil en Yucatán, el hambre en Tzutzal, por ejemplo, de Guillermo Bonfil, en fin. Y hubo un momento de una decisión política que se tomó de que se iba a enfrentar y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la desnutrición infantil aquí en el Estado? Y algo que recuerdo que les planteé, dije, miren, se están repartiendo tantos desayunos, tantos apoyos, tantas cosas, ahí está, pero no estamos identificando quiénes son los niños con problemas. Y una vez identificados los niños con problemas, hacerle el seguimiento y la atención, o sea, volcar todos esos recursos a la atención o sea, ¿qué necesitamos? Asistencia alimentaria, de acuerdo. Protección de la lactancia, de acuerdo, asegurar el esquema de vacunación, la desparasitación, la megadosis de vitamina A, la identificación de anemia, la suplementación con hierro, es decir, una serie de medidas que estaban bien establecidas, tanto en el ámbito de las acciones de salud como de las acciones de asistencia alimentaria, como de las acciones de alimentación, además con la participación de las organizaciones civiles que estaban ahí en el Estado, y armamos un programa integral sin bandera, no era el programa de tal
personaje o de tal partido, sino era un programa de Yucatán en donde con este sistema de en tiempo real, de estar registrando y cada que se pesaba un niño, ese inmediatamente entraba al sistema y inmediatamente se procesaba y podíamos ir viendo cómo se iba, cómo iba evolucionando cada uno de los niños. Y había una responsabilidad de los agentes locales, ¿no? De que los niños y niñas fueran avanzando y de que tuvieran la atención de poderlos derivar y referir al sistema de salud, etcétera. Y con eso, ya para la encuesta nacional de salud en 2012, yo me acuerdo que le comenté a la doctora Teresa Chama, le digo, mira, te lo digo antes de que termines el levantamiento del Salud 2012, te vas a llevar una sorpresa en Yucatán, porque el abatimiento de la desnutrición infantil va a ser espectacular. Para que no te vayas a sorprender y vayas a creer que estuvo mal tomada, le digo, son dos sistemas independientes, la encuesta, que es probabilística, y el sistema de vigilancia, que es el seguimiento, nada más de ver la recuperación de los niños con desnutrición. Y fue articular todas esas acciones, insisto yo, todas esas acciones locales, ¿no? Que iban en contra de la lógica, digamos, de los programas de 4 cuadras a la redonda de la presidencia municipal, ¿no? Era llegar a identificar y atender, porque recursos había, pero si se quedaban, y yo hacía un poco la burla, y en ese tiempo hacía muchas burlas, ya no, pero decía 4 cuadras a la redonda de la presidencia municipal, ahí llegan los programas, ¿no? Llevémoslo a donde termine el pavimento y van a ver cómo resolvemos muchos de estos problemas. Y sí, si ven las publicaciones de las encuestas nacionales de salud, verán cómo la desnutrición infantil en Yucatán se abatió. Y también en otros estados, pero Yucatán fue espectacular, ¿no? Lo cual demuestra que sí se puede hacer. Entonces, yo creo que la clave es eso, la acción local, los niños concretos, los niños y las niñas concretos, con nombre, apellido, saber cuánto pesan, saber su desarrollo, su neurodesarrollo, por ejemplo, que es otro elemento, eso está obligado al sector salud, que reciban la asistencia alimentaria y para eso el sector social y el sector de asistencia social y desarrollo social, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algo que hicimos un cruce muy interesante, que ese ya no logramos ir más allá, de los padrones del FAIS, del Fondo de Infraestructura Social, de aportación para la infraestructura social de Cedesol, en función de lo que teníamos ahí, dónde estaban los niños desnutridos, y allí decir, bueno, ahí es que ahí no hay agua, allí no hay servicios, ahí no hay caminos, ahí no hay centro de salud, ahí no hay. Entonces, la idea era lograr que coincidiera el desarrollo, ¿no? Y reorientar esa política en donde a veces construimos un hospital grandotote, que después para que funcione está difícil, pero descuidamos los servicios elementales de salud. Es decir, bueno, la OMS ha declarado ya desde hace 15 años que el modelo de los grandes hospitales de especialidad, que debe de haberlos, pero el seguir construyendo y construyendo hospitalotes centralizados, pues no es la mejor estrategia se ha medido el efecto de estos hospitales y no es muy grande la mejoría de la salud, ¿no? Entonces es más grande las otras acciones. Entonces yo creo que el principio general es eso, y sí hay muchos elementos que considerar, pero todo es en el esquema de bienestar, ¿no? Las acciones que se traducen en bienestar concreto, tangible, inmediato de la población infantil.
Muchísimas gracias, doctor Abelardo. Gracias por compartirnos esta información, por darnos la oportunidad de tener este espacio de intercambio, de enriquecer todavía más la gran exposición que usted nos hizo. Y también agradecemos de igual forma la participación por parte de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron en esta sesión, que nos dejaron sus comentarios, sus preguntas. Y finalmente quiero recordarles, ya para ir dando paso a nuestro cierre de esta gran sesión, que mi compañera Claudia Cortés en este momento está poniendo en el chat la liga de nuestro sitio oficial, donde ustedes van a poder obtener la presentación que vimos el día de hoy y también su constancia. En el momento que la constancia esté lista, les va a llegar un correo electrónico y ustedes van a poder entrar al sitio oficial y con el código del diálogo van a poder descargar la presentación y la constancia. Y bien, siguiendo el orden del día, vamos a dar paso a nuestro cierre y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Marina Galicia. Adelante, por favor. Y gracias, Andrea. Doctor, pues muy contentos con esta exposición extraordinaria, aunque el panorama es preocupante, sí nos deja ver cómo está la situación de la salud infantil en México, todas estas acciones que debemos de considerar, todas sus recomendaciones para revertir estas estadísticas, y así como nos presentó los resultados exitosos en el Estado de México, en la zona Mazahua, en algún día cambiaron esos resultados a nivel de desnutrición, pues esperemos que pronto tengamos ejemplos también exitosos en nuestros municipios, favorables con la reducción de los niveles en el tema del sobrepeso y la obesidad infantil, porque eso pues hará un cambio importantísimo para la calidad de vida y la salud de la población en general en los próximos años. Doctor, si usted tiene algún comentario antes de irnos al cierre, podemos decirle que en el INAFED estamos muy reconocidos y agradecidos con esta estupenda ponencia, y a nombre del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecemos su participación en este diálogo virtual. Y a todos los compañeros que estuvieron en las sesiones, agradecemos su tiempo y su interés en este importante tema. Doctor, gracias y muy reconocidos con su tiempo. Buenas tardes a todos.